Hola amigos de Domótica Doméstica, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo tutorial. En este caso os quiero hablar de una funcionalidad muy interesante en Edomus que no encontramos fácilmente en otros controladores y que se llama la agenda. Si tenéis Edomus seguro que habéis visto esto en la interfaz y quizá os preguntéis cómo funciona esto, ¿no? Es una funcionalidad a veces que tendemos a olvidar o dejar de lado porque no sabemos muy bien cómo funciona. Intuimos lo que es y para qué sirve y su potencia, pero es cierto que su manejo no es muy sencillo a primera vista, ¿no? Vamos a verlo para que podáis sacar provecho de esta funcionalidad que, como digo, es muy interesante. ¿Dónde se encuentra? Pues vamos a configuración, como veis aquí en la interfaz de Domus que ya conocéis. Después nos vamos a programación y aquí tenéis una pestaña que se llama agenda, ¿de acuerdo? Vamos a pulsar en agenda y se nos abre esta ventana aquí. ¿Qué es la agenda? Pues como su nombre indica, es una funcionalidad que nos permite establecer dos cosas que veis aquí. Primero, unas fases a lo largo de un día. Porque cada día de la semana del año tenemos fases porque no hacemos lo mismo. Y eso evidentemente puede ser muy interesante de cara a gestionar muchas cosas en nuestra instalación domótica, como la calefacción. No es lo mismo si yo estoy acostado, durmiendo, que si estoy trabajando en casa o fuera de casa, o si es por la mañana o por la tarde. Y yo puedo establecer todo esto para que el comportamiento de algunos elementos de mi sistema domótico sea distinto de forma automática. Ya intuís que puede ser, por lo tanto, muy potente. Primera funcionalidad, por lo tanto, de la agenda es establecer las distintas fases del día, que es lo que vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Y luego podemos establecer días distintos a lo largo de una semana para que nuestro sistema domótico sepa cuándo trabajamos, sería los días de trabajo, cuándo estamos en casa, qué días de la semana estamos en casa e incluso establecer nuestros días de vacaciones. Como os decía antes, una funcionalidad que no está incluida de serie o que está incluida de serie en muy pocos controladores ahora en Edomus desde siempre. No sé si en GDOM lo tiene ahora mismo, pero es verdad que otros controladores han resuelto esto a través de un widget que permite pues, incluir un calendario de Google, por ejemplo. Bueno, es otra forma de verlo, pero es verdad que aquí está incluido nativamente, como digo, y es muy interesante saber cómo funciona, por tanto. Bueno, primero vamos a ir siempre de arriba a abajo para establecer nuestras fases del día y nuestros tipos de día distintos a lo largo de la semana. La verdad es que no es muy complicado, pero hay alguna cosa ahí que no es muy intuitiva, pero con una o dos indicaciones veréis que no es tan complicado. Aquí, como digo, tenemos las fases del día. Yo aquí tengo algunas puestas para probar, pero todo esto es configurable. Las fases son las que yo quiera establecer. Es decir, aquí tengo una que es levantado, es decir, podría ser pues me acabo de levantar, pero todavía no me he ido de casa. Aquí es de día, aquí es vuelta del trabajo, tarde, acostado, ausencia. Pero como os digo, esto es totalmente configurable, ¿de acuerdo? Tenéis que entender esto. Es muy importante porque lo podéis, evidentemente, adaptar a vuestras necesidades. Quizá os interese a vosotros tener menos fases o más o definidas de otra manera, evidentemente. ¿Cómo se definen estas fases? Veis que aquí cada una tiene un color que el sistema adjudica automáticamente, pero yo aquí las voy a definir. Pulso aquí, se abre esta ventana. Es una ventana que ya conocemos porque es muy parecida a la ventana de valores que tenemos en todos los periféricos Z-Wave que incluimos en nuestro sistema Edomus. Y como veis, pues es tan sencillo como siempre, como aquí poner una descripción que yo puedo establecer, cambiar como yo quiera, a mi antojo. Como sabéis, si pulso aquí, se me abre la ventana de selección de iconos. ¿Vale? Podría establecer cualquiera, subir uno, usar uno de otro usuario que lo haya compartido, como sabéis. Bien, aquí no lo voy a hacer, pero todo esto sabéis que es configurable y si estáis acostumbrados a incluir módulos Z-Wave en nuestro controlador de Domus, no hace falta que os diga nada de esto porque ya lo sabéis. Podría añadir más fases del día.
¿de acuerdo? Podría, por ejemplo, vamos a hacerlo, voy a añadir una fase que se llamará siesta, por ejemplo, si yo quisiera, ¿de acuerdo? Lo mismo, podría establecer aquí cambiar el icono y ya está. Primera cosa importante después de crear nuestras fases es comprobar que aquí, a continuación, aparte del valor bruto que se establece de forma automática, el icono de imagen, el icono correspondiente a la fase que nosotros podemos elegir y la descripción, que como veis y como sabéis de sobra, es también configurable. Aquí tenéis acciones relacionadas. ¿Qué es esto? Pues si pinchamos, Edomus va a cargar aquí todos los actuadores que tenemos en nuestro sistema domótico y que son susceptibles de ser activados en on, off, etcétera, incluso las escenas. ¿Qué significa esto? Pues que si yo con la fase levantado podría decir, por ejemplo, que la luz de mi despacho se encendiera al 100% y que el iMac se me encendiera también y otras acciones en cualquiera de los dispositivos actuadores que tengo en mi sistema. Guardaría. ¿Y qué ocurriría? Que automáticamente, cuando la fase del día pasará a ser levantado, ocurrirían estas acciones. ¿De acuerdo? Primer punto importante, entonces, los valores que yo creo de fases del día pueden ir asociados directamente a acciones que se van a producir, se van a ejecutar cada vez que la fase del día se esté produciendo en este momento. ¿De acuerdo? Creo que esto se entiende. Y es fácil de configurar, como podéis comprobar. Podría asociar en cada fase distinta pues acciones distintas, evidentemente. ¿De acuerdo? Bien. Después de hacer esto, guardo y sigo editando. Como veis, lo que he hecho aquí es establecer unas acciones que se van a producir en cuanto se esté produciendo la fase levantado y en otras no he establecido ninguna y veremos por qué después. Vuelvo a la configuración del periférico. Perdón, esta no es. Vamos a volver primero a donde estábamos antes para seguir con la explicación. ¿Qué ha ocurrido? Pues veis que aquí he creado mis valores y aquí aparece el que he añadido, que se llama siesta. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos las fases que queríamos crear. Repito que vosotros podéis crear las que queráis. ¿Y qué va a ocurrir? Pues aquí en mis horarios, donde tengo establecido el tipo de día, que veremos después cómo se establece, en cada tipo de día yo puedo establecer la fase, que es en función del horario, de las horas. Me explico. Por ejemplo, si yo estoy acostado el día de trabajo, resulta que me levanto a vamos a decir que yo trabajo de tarde y me levanto, aprovecho, duermo bastante y a todas estas horas yo sigo durmiendo. Como veis, es tan fácil como seleccionar el color y pinchar aquí en el horario. Esto lo he establecido para el día de trabajo, como veis, ¿de acuerdo? Bien, si fuera un día en el que estoy en casa, pues a lo mejor cambiaría. A lo mejor resulta que el día que estoy en casa a mí me gusta levantarme pronto y entonces a las 6 me levanto y entonces a partir de aquí las 6 pondría levantado. ¿Entendéis cómo funciona? Creo que más fácil no puede ser. ¿De acuerdo? Y aquí podría hacer lo mismo con días de vacaciones. Y, por ejemplo, aquí está establecido ausencia porque me he ido de viaje, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así que esto es bastante fácil. Creamos nuestras fases, las que nosotros queramos. Podemos asociar a cada fase unas acciones, como habéis visto antes, o ninguna de momento. Veremos por qué. Y después tenemos que establecer en nuestro horario dónde se produce cada fase. ¿De acuerdo? Bien. Esto hasta aquí es muy fácil. Basta con pinchar, repito, en el color que queramos. La siesta, por ejemplo, yo he hecho la siesta a las 3. Ahí. Buena siesta, ¿vale? A partir de las 3. Pues así de fácil. Hasta aquí creo que se entiende todo. Este botón aquí, especificar, sirve para precisar la hora a la que empieza una fase. ¿Qué significa esto? Que, como veis aquí, en cada hora puedo establecer la hora de comienzo de cada fase,
creo que es de cuarto de hora en cuarto de hora, ¿lo veis aquí? Inicio a las 9:15, a las 9, 9:15, 9:30, 9:45 y a las 10. Bien, si yo quisiera hacer un ajuste más fino, vamos a poner, por ejemplo, que yo aquí no estoy en esta hora, ¿no? Bueno, pues la fase del día de trabajo, ausencia, empezaría a las 9. Y pongamos que quiero ser más preciso y que son las 9:12. Pues pincharía aquí en especificar, pincharía aquí en el inicio de la fase ausencia en este caso, y entonces me permite establecer la hora exacta. Es eso lo que es, digamos, poco intuitivo, entiendo yo, para establecer... ¿Veis? Entonces, como he establecido una hora distinta, ya me pone una pequeña lupa, lo que significa que tiene una hora específica, ¿no? Que yo he configurado. ¿De acuerdo? Lo único que no es muy intuitivo es esto. Es especificar la hora exacta. Lo demás yo creo que es bastante fácil. Pinchamos, como repito, en el color de la fase que queramos establecer. Luego pinchamos aquí para establecerla. Y si quisiéramos cambiar la hora, porque va de cuarto de hora en cuarto de hora, pues pincharíamos en especificar, en el comienzo de la fase en cuestión y estableceríamos el horario exacto. Y en ese caso nos lo pondría con una pequeña lupa. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabéis crear fases, ya sabéis asociar acciones a cada fase, en cuyo caso esas acciones se van a ejecutar cada vez que la fase entre en vigor, digamos. Si recordáis, yo antes en levantado he establecido encender el iMac y no me acuerdo qué otra acción, pues levantado, por ejemplo, aquí, en cuanto entre esta fase en funcionamiento, se ejecutarían esas acciones, ¿de acuerdo? Una vez, evidentemente, al inicio, ¿de acuerdo? Y entendéis la potencia que puede tener esto. Después, lo mismo, yo puedo establecer cuáles son mis días de trabajo, mis días en casa o mis días de vacaciones, o podría crear otros tipos de días, ¿de acuerdo? Bien, me está diciendo que he hecho cambios y que guarde primero. Vamos a guardar, son todos estos cambios que he hecho aquí antes. Vamos a establecer, como lo hicimos aquí en las fases, es exactamente igual, vamos a establecer los tipos de días. Bueno, pues ya está. Veis que yo puedo crear los días de trabajo. ¿Veis por qué tenía duplicado la leyenda, por eso salía mal? Puedo, como siempre, establecer el icono, puedo cambiar la descripción a mi antojo y también podría añadir unos días de trabajo, perdón, unos días distintos, que no fueran ni vacaciones, ni en casa, ni trabajo, como yo quisiera. Y otra vez aquí tenemos acciones relacionadas. Es decir, que yo puedo también especificar acciones en mi sistema domótico que estén asociadas con cada tipo de día. Al igual que lo hicimos con las fases. Creo que no hace falta explicarlo de nuevo. Yo podría aquí especificar unos actuadores de mi sistema domótico que se pondrían en on, en off, en cuanto el día en cuestión pues se produjera en mi agenda. ¿De acuerdo? Bueno, esto es igual que las fases, pero estamos hablando de días de trabajo. ¿De acuerdo? Voy a guardar y seguir editando. Perdón, y voy a volver. Una vez hecho esto, volveré a la pantalla que teníamos antes para seguir con la explicación. Voy a volver aquí a programación, configuración, programación, agenda. Y como veis, bueno, aquí no he hecho cambios, pero podría haber creado, y al igual que antes creé siesta en las fases, pues me aparecería aquí otro tipo de día en mi agenda. ¿De acuerdo? Bueno, después es tan fácil como lo hemos hecho antes. Yo voy a seleccionar aquí un color, es decir, un tipo de día de trabajo. Yo trabajo los lunes, trabajo los martes, miércoles, jueves y viernes, los pongo en azul. Y en cambio, los sábados y los domingos es un día en casa. Podría haber creado otra, digamos, otra categoría que fuera día de caza, por ejemplo, los domingos. Día de pesca, los sábados. ¿Entendéis cómo funciona? ¿De acuerdo? Bueno, como veis aquí, podéis seleccionar, bien, lo mismo, nos dice lo mismo de antes, que tenemos que guardar porque hemos hecho cambios.
Como veis aquí, podríamos especificar evidentemente los días de vacaciones en función del calendario real de los meses. Marzo 2016, si yo tuviera días de vacaciones del 1 al 15, pues los podría especificar de esta manera. ¿Qué ocurriría? Pues que si he asociado acciones con estos días de vacaciones, en cuanto se produzcan, se van a ejecutar esas acciones. Si no he asociado ninguna acción, de momento no va a suceder nada en mi sistema domótico, pero lo que sí va a saber Edomus es que estamos en un día de vacaciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre asociar acciones directamente aquí y no hacerlo? Bueno, pues hemos visto lo que es asociar acciones directamente a una fase del día o un tipo de día. Está claro, ¿no? Y repito, si asocio algunas acciones con cada tipo de día o cada fase del día, esas acciones, por ejemplo, encender el ordenador, se van a producir cada vez que se ejecute la fase o el día correspondiente. Eso lo entiende todo el mundo. Si no asocio, ¿qué va a ocurrir? Pues que no se va a producir nada, pero Edomus sí sabrá en qué día estamos. Entonces, y es lo interesante, en mis reglas, uno de los factores desencadenantes, al igual que cuando hacemos reglas, por ejemplo, un factor desencadenante podría ser si se abre la puerta de la entrada, enciende la luz, dispara la alarma, pues podría ser un factor desencadenante. Lo vamos a ver aquí en un ejemplo. Ahora vamos a hacer un ejemplo de regla para que entendáis. Bueno, ya está. Tampoco es tan complicado. Habéis visto que lo más difícil aquí de entender, quizás si habéis toqueteado esto, era el especificar, entender por qué y cómo funciona esto. Lo demás creo que es bastante fácil e intuitivo. Repito y resumo. Establecemos tanto las fases del día como los días, los tipos de días, ¿de acuerdo? Luego colocamos las fases del día en nuestro horario diario o los tipos de día en nuestras semanas o los días de vacaciones en nuestro calendario. Podríamos incluso, como veis aquí, importar un calendario. Ya está. Si hemos asociado acciones a cada tipo de día o cada fase del día, se producirán esas acciones, se ejecutarán en ese momento. Si no, entonces, como os comentaba anteriormente, voy a guardar primero mi calendario tal y como lo he establecido. Si no, podré usar estos días en mis reglas como factores desencadenantes, ¿de acuerdo? Voy a configuración, voy a programación y voy a crear una regla nueva para que veamos qué juego nos da esto de la agenda. Voy a crear una regla nueva, le voy a poner prueba, por ejemplo, no le voy a asignar ningún grupo en este caso. Y uno de los criterios va a ser, voy a buscar aquí, fase del día, ¿de acuerdo? Si la fase del día ahora se vuelve igual, ya conocéis los matices, lo hemos hablado tanto en el foro como los que estuvieron en el curso de Edomus, son matices que nos da mucho juego. Yo siempre aconsejo probar los distintos matices para encontrar, digamos, el matiz más adecuado para la regla que queramos ejecutar. No vamos a hablar de esto en particular ahora mismo, pero pongamos que la fase del día ahora se vuelve igual a... Y como veis aquí, aparecen las fases del día que nosotros hemos creado. Siesta, por ejemplo, entonces mi acción podría ser, por ejemplo, pues baja la calefacción, baja las persianas, no hace falta que os dé más detalles sobre esto, ¿de acuerdo? En vez de la fase del día, podría establecer el tipo de día, evidentemente, sería lo mismo. Entonces busco aquí en mis... busco aquí en mis factores desencadenantes. A ver, debe estar en día actual, ¿de acuerdo? Ahora se vuelve igual a día de trabajo, día en casa, día de vacaciones. Y podría decir, pues si estoy de vacaciones, no estoy en casa, calefacción al mínimo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, pues poco más. Comprendéis, estoy seguro, la potencia de esto. Yo no sé si lo usáis. Yo lo que sí sé es que es una función bastante olvidada porque la gente lo ve y entiende para qué sirve, pero se lía un poco con la configuración y al final lo ve complicado. Pero yo recomiendo usarlo. Sobre todo, es verdad que para alguien que siempre esté en casa quizá no tenga tanto interés,
pero alguien que tenga, digamos, horarios de trabajo en el que pues falte muchas horas ausente en casa, pues y tenga días de vacaciones definidos, pues puede ser muy interesante, evidentemente, ¿no? Para automatizar muchas funciones en el hogar. Así que os recomiendo usarlo. Y en los comentarios del post y de este vídeo, pues si queréis comentar el uso que hacéis o si tenéis alguna pregunta, pues contestaremos encantados. Nada más. Este es un vídeo tutorial más sobre Domus, sobre una funcionalidad más de Domus que es muy interesante, en este caso la agenda. Gracias por seguirnos y hasta muy pronto.